¿Ha sido corrompida la Biblia? ¿Podemos confiar en que el texto bíblico que tenemos hoy no fue tergiversado a lo largo de la historia de su transmisión? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender que la Biblia es una colección de libros judeocristianos compuesta de dos partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento, por un lado, fueron escritos a lo largo de unos 1000 años, aproximadamente entre 1400 al 400 a.C. Los 27 del Nuevo, por otro lado, fueron escritos en un periodo de unos 55 años, aproximadamente entre el 45 al 100 después de Cristo. Teniendo esto claro, podemos comprender que estamos hablando de un gran libro compuesto de 66 libros escritos en un periodo de unos 1500 años. La segunda consideración previa sería entender que cuando hablamos del Antiguo Testamento aquí, nos referimos al Antiguo Testamento que existía en y alrededor del siglo I después de Cristo, porque en este podcast nos interesa la transmisión del Antiguo Testamento a partir del tiempo de Jesús, quien sabemos, tanto por la historia como por el Nuevo Testamento, que creía claramente en su verdad, en su autoridad, en su origen divino, en cuanto a su inspiración y en su infalibilidad. En relación con el Nuevo Testamento, debemos tener en cuenta que éste nunca estuvo en las manos de una sola autoridad religiosa que fuera capaz de modificar todo su texto a su antojo y según su conveniencia. Más bien, los libros del Nuevo Testamento, cuando se escribían, eran copiados y enviados a distintas comunidades cristianas repartidas por el Mediterráneo. Allí eran copiadas para seguir conservando esos libros y eran asimismo enviadas a más y más comunidades cristianas. Por lo tanto, los 27 libros que llegan a formar lo que conocemos como Nuevo Testamento estaban siendo copiados en distintas partes del Imperio Romano, no en un solo lugar, y por distintas personas creyentes, no por una sola persona. Algo que ayudaría a comprender este punto es que el Nuevo Testamento ni siquiera había sido definido claramente como una colección de 27 libros sagrados cristianos autoritativos para la vida de los cristianos hasta casi finales del siglo IV después de Cristo. Las copias de los libros de lo que se llegaría a conocer más adelante como Nuevo Testamento estaban siendo leídas y copiadas en cada lugar del imperio donde hubiese cristianos que quisieran preservar y transmitir los escritos de autoridad apostólica para los creyentes de las siguientes generaciones. Es a partir de aquí que recién podemos entrar en el tema que nos ocupa, la transmisión de la Biblia desde el siglo I después de Cristo hasta nuestros días. Vayamos al Antiguo Testamento. Mientras que las copias más antiguas del texto del Antiguo Testamento, de las que disponíamos hasta el siglo XX, eran del siglo X después de Cristo, y no podíamos estar totalmente seguros de que los escribas judíos no hubiesen alterado su contenido intencionada o accidentalmente, es gracias a un descubrimiento arqueológico del año 1946 al 47 de monumental importancia, el de los rollos del Mar Muerto, que podemos estar seguros de una fiel transmisión del Antiguo Testamento desde hace más de 2000 años y desde los tiempos de Jesús hasta el siglo X después de Cristo y hasta nuestros días. Esto se debe a que en Qumrán, en diversas cuevas se encontraron documentos de los tiempos de Jesús y de siglos inmediatamente anteriores, circa 250 a.C. al 66 después de Cristo, copiados y guardados por una comunidad religiosa judía contemporánea de Jesús y de sus apóstoles, conocida en la literatura académica como Comunidad de Qumrán. En ese descubrimiento son hallados prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento. Estos, al haber sido estudiados y comparados con el texto masorético, el más antiguo que hasta entonces poseíamos, del siglo X después de Cristo, resulta que coinciden de una manera realmente sorprendente para todo el mundo escéptico. Así, quedó claro que los copistas judíos hicieron un gran trabajo de transmisión del texto del Antiguo Testamento,
Además, poseemos copias de traducciones del Antiguo Testamento al griego y a otros idiomas antiguos que tanto antes como ahora nos pueden servir de referencia para comparar los manuscritos del Qumrán con el texto del siglo X y las copias posteriores y poder hacer una crítica textual con el fin de conocer las lecturas más exactas del texto del Antiguo Testamento en detalles como palabras o frases específicas. Por todo ello, no hay bases para dudar de la fiel transmisión del Antiguo Testamento hasta nuestros días. Vayamos con el Nuevo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento tenemos la increíble cantidad de más de 5.700 manuscritos en su idioma original griego que se fechan entre la primera mitad del siglo II después de Cristo y el final de la Edad Media, cuando se inventó la imprenta. Como si esto fuera poco, tenemos muchísimos más manuscritos de las traducciones tempranas de la Biblia en general y del Nuevo Testamento en particular, a idiomas como el latín, el siríaco, el gótico, el etíope, el armenio y el georgiano, entre otros. Todos juntos llegarían a ser más de 25.000 copias previas a la invención de la imprenta. Habría que notar aquí que esto no es nada frecuente. Esto no sucede con ningún volumen de literatura antigua, donde el número de manuscritos suele oscilar entre decenas y centenas en el mejor de los casos, pero no miles. Por ende, si uno quiere poner en duda la confiabilidad del Nuevo Testamento por el número de copias disponibles, tendría que renunciar a la fiabilidad de la transmisión de toda la literatura antigua sin excepción. Además, si medimos el criterio de fiabilidad de transmisión mediante el intervalo entre el escrito original y la copia más antigua que poseemos, nos sorprendería saber que, mientras que en el caso de otras obras de la antigüedad habría a menudo unos 1000 años o más años de intervalo, lo cual, curiosamente, no suele ser un impedimento para que los historiadores tomen en serio esas fuentes como históricas, en el caso del Nuevo Testamento tendríamos tan solo unas décadas de intervalo respecto de la copia manuscrita más antigua y unos increíbles 300 años de intervalo respecto a la copia completa más antigua del Nuevo Testamento llamada Codex Sinaiticus, circa 350 después de Cristo. Aparte de ambas pruebas, la de la cantidad de manuscritos y la del intervalo de tiempo, tendríamos las citas de autores eclesiásticos, los padres de la Iglesia. Gracias a su trabajo y las abundantes citas del Nuevo Testamento que dejaron en sus escritos, podemos reconstruir prácticamente la totalidad de este, aun si se llegaran a destruir los 25.000 manuscritos antes mencionados. Al hacer una comparación entre el Nuevo Testamento conocido en tiempos del Renacimiento y los manuscritos más antiguos hallados en siglos posteriores, gracias a la ciencia de la crítica textual, descubrimos que a pesar de los muchos errores de copia que se pueden encontrar al tratarse de más de 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, realmente ninguna doctrina cristiana fundamental es afectada por estas. Además, gracias a esta ciencia sabemos que el Nuevo Testamento original nos llegó con una precisión del 99,5%, de modo que cuando leemos las versiones modernas del Nuevo Testamento prácticamente estamos leyendo lo que fue escrito en el siglo I por los apóstoles de Cristo y sus fieles compañeros. El 0,5% tiene que ver con diferencias poco importantes, que, aparte de que no afectan ninguna doctrina fundamental, como ya se ha mencionado, está basado en diferencias principalmente de palabras, donde no se sabe si el original tendría esta u otra palabra que se escribe de manera semejante. Estas dos lecturas posibles de una decena de versículos han de ser evaluadas a la luz del contexto del pasaje en el que se encuentran, recordando que ambas tienen un apoyo considerable en la evidencia manuscrita, de manera que el intérprete habrá de tenerlas siempre en cuenta. Así, vista esta explicación, vemos que no hay bases
para dudar de la fiel transmisión del Nuevo Testamento hasta nuestros días. En conclusión, toda la evidencia disponible apunta a la fiabilidad de la transmisión del texto bíblico hasta nuestros días, y no existen razones para dudar de que cuando leemos nuestras Biblias modernas hoy, sus páginas nos llevan, con un increíble e inimaginable grado de precisión y exactitud, a las palabras y al mensaje que estarían leyendo tanto judíos y cristianos del siglo I después de Cristo como los de los siglos subsiguientes.